sujeto de 70 kilogramos, joven, sano, ¿cierto? Sujeto de la textura visual. Después veremos en la clase de espirometría que eso varía de una persona a otra, dependiendo de muchos factores, ¿cierto? La edad, el sexo, entre otros, la etnia incluso. Pasa esto: 0 litros, 6.000 mililitros, eso es en mililitros, ¿no? Entonces, ese hombre que ventila el reposo le cae más o menos 6.000 mililitros de aire en sus pulmones, más o menos 6 litros. A eso lo llamamos la capacidad pulmonar total. Entonces, esta es la, voy a poner aquí la sigla, que es CPT. Esta es la CPT de ese señor. La CPT es como todo el volumen de aire que pueden albergar los pulmones, o todo lo que se puede expandir, 6 litros. Este señor está ventilando en reposo. Entonces, cuando ventila en reposo, Profesor, VP, 1000. volumen pulmonar. El volumen pulmonar. Okay. Volumen pulmonar. Entonces aquí hay 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Esto está en mililitros, ¿no? O sea, en litros sería 1 litro, 2 litros, en esta 6 litros. Listo. Vean lo que pasa cuando este paciente ventila, pongámoslo acá en color negro. Él ventila más o menos entre parte de un volumen cercano a 2300 mililitros, se acerca hacia los 2800, vuelve a los 2300, vuelve a tomar aire, se acerca de 2300 a 2800, expira y vuelve a los 2300. Y así en cada ciclo, vamos aquí 3 ciclos. Listo, ahora estos punticos llamémoslos la zona A. Zona A, vean, aquí hay una zona A, otra zona A, otra zona A, otra zona A, ¿cierto? ¿Qué nos marca la zona A? El final de la expiración en reposo, ¿cierto? Entonces aquí A es final de expiración en reposo, ¿cierto? A es final de expiración en reposo. Listo. Entonces este señor está inspirando, expirando. ¿Qué sería B? Ven por acá. No sé si esto expiró. ¿Sí? Este sería B. Imaginen que todos estos son los punticos B. Esa es la capacidad máxima pulmonar en el momento. Ah, no, ya. Pero ¿cómo llamaría? Si A es final de expiración. Ah, esa es. B sería final de inspiración. ¿Inspiración? ¿Sí se ve este color azul? Sí, profe. Bueno, final de inspiración en reposo. ¿Cierto? B final de inspiración en reposo. Imaginen que partimos de 2300, ¿cierto? Y llegamos a 2800. Entonces, ¿qué cantidad de aire tomó? O sea, aquí A está en 2300, 500, ¿cierto? Entonces, aquí llamamos a esto VC. ¿Qué es VC? El volumen corriente. Ah, no. Perdón. Olvídate. Sufrí. Entonces, el volumen corriente es la cantidad de aire que un humano inspira o expira en reposo. En el sujeto de 70 kilogramos es más o menos 500 mililitros, ¿cierto? Ahora, el volumen corriente suele ajustarse de acuerdo con la masa corporal. Se asume que un humano tiene un volumen corriente que oscila entre los 5 y 7 mililitros por kilogramo de masa corporal. Porque hay que tener en cuenta que este es uno de los parámetros que se ajusta en un ventilador mecánico cuando el paciente está conectado al ventilador. Entonces, claro, si imaginen que ustedes están, no sé, en urgencia, se rotan por cuidados intensivos en algún momento. ¿Sí? Creo que. Bueno, supongan que están en cuidados intensivos y el intensivista les dice a usted el volumen, o más bien, ¿qué volumen corriente le pondría a este paciente? Entonces ustedes se remontan a sus clases de fisiología de probablemente ya hace 2 o 3 años en ese momento y dicen, yo me acuerdo de las clases de fisiología que el volumen corriente es 500. Pero supongan que es un
No sé, una persona de solamente 40 kilogramos de masa corporal la que está conectada al ventilador. 500 sería un volumen excesivamente grande para esa persona de 40 kilogramos. Entonces, usualmente lo que hacen los intensivistas, por ejemplo, es ajustar el volumen corriente en un rango que está entre 5 y 7 mililitros por kilogramo. Entonces, por ejemplo, imaginen que tomamos 7 y vamos a ventilar a la persona de 40 kilogramos. ¿Cuánto es 7 por 40? 280. 280. Entonces vean que esa persona de 40 kilogramos necesitaría un volumen corriente de 280 mililitros. O sea, uno de 500, que fue el que yo puse acá, sería excesivamente grande para esa persona. Casi que el doble de lo que deberían ventilar. Entonces, en los libros de fisiología dice el volumen corriente del humano es 500 mililitros, pero hay que asumir que es el del sujeto de 70 kilogramos, ¿cierto? Yo lo puse ahí en 500 por eso, pero asuman que 5 o 7. Mejor dicho, si cada uno quiere saber más o menos cuál es su volumen corriente, toma su peso, su masa corporal, y la multiplica por un valor entre 5 y 7. Y es más o menos su volumen corriente. ¿Listo? Me volumen que. Está en el rango de 5 a 7, pues digamos que usualmente quizá el principal, en la clínica la principal utilidad de usar ese volumen corriente en ese rango es ajustar el parámetro llamado volumen corriente del ventilador. Entonces lo que se podría usar, lo que podría ser el intensivista, lo que pasa es que si el volumen corriente es muy grande, se puede producir algo que se llama un volutrauma, y es que se pueden literalmente romper los alveolos del volumen tan grande. Entonces lo que podría hacer el intensivista es quizá empezar con 5 y evaluar unos minutos después de ventilar con 5 mililitros kilogramos, que también están en tus parámetros como la saturación. Y bueno, también se puede medir el CO2 que da, pero mirar si hay parámetros como el CO2 respirado, la saturación de oxígeno en sangre, etcétera, que sean adecuados. Si son adecuados se puede dejar 5, si no se puede ir aumentando hacia 7, ¿cierto? Sería una opción. Yo vi que mi mamá levantó con el curioso. Espérame, yo te doy la palabra. Sara, Sara, ¿qué me preguntas? ¿Qué significa? Ahora lo que le decía a Laura, y es, quizá la principal utilidad es ajustar el volumen corriente en un paciente que está intubado y ventilado con un ventilador mecánico, ¿cierto? Entonces lo que se podría hacer para evitar un volutrauma, que es una lesión alveolar secundaria, un volumen corriente muy grande introducido por el ventilador, es quizá empezar con 5, o sea 5 por kilogramo, ¿no? O sea, la mínima. La mínima. Y analizar unos minutos después de estar conectado al ventilador, si los parámetros respiratorios como la eliminación de CO2, usualmente si los alveolos están bien ventilados, pero eso lo vemos en la clase de ventilación, relación ventilación-perfusión. Si los alveolos están bien ventilados, tiende a haber unos valores de CO2 eliminado que son, bueno, a nivel del mar son cercanos a 40 milímetros de mercurio. Entonces, si imagina que es alguien que está a nivel del mar, si se le puso 5 y se ve que el CO2 eliminado está cercano a 40 milímetros de mercurio, entonces está bien ventilado. Si se ve que el CO2 eliminado empieza a aumentar, eso indica que los alveolos están siendo pobremente ventilados, entonces se le podría aumentar un poco hacia los 6 o 7. A necesidad. Ah, ok. Sí. Se vuelve y se calcula y se la aumenta. Se va a aumentar un poco. ¿Alguien más? Tú, Estefano. Cuando ventilan los planes con el peso ideal, eso tiene que ver ahí. Ah, bueno. ¿Cuánta ventilación? Lo que pasa es que, claro, se asume que la masa magra es muchas veces la que influye en los cambios en los volúmenes pulmonares. Cuando digo masa magra me refiero a la masa libre de tejido adiposo. Entonces, especialmente en pacientes quizás que tienen obesidad o sobrepeso, claro, uno les toma la masa corporal, lo que llamamos el peso, y puede empezar a 80, 90, 100, más de 100 kilogramos. Pero puede que un gran porcentaje de esos 100, 90, 110 kilogramos sean tejido adiposo. Y de hecho cuando hay mucho tejido adiposo, depende también de cómo esté distribuido, si es en el tórax o en el abdomen, eso puede limitar la cantidad de aire que se toma. Entonces, puede pasar que un paciente con una situación de sobrepeso o obesidad tenga una masa corporal que es muy alta, si se cercana a 100 kilogramos o más, pero que sea muy dependiente del tejido adiposo. Y en ese caso es probable que el tejido
adiposo no esté contribuyendo a incrementar el volumen pulmonar, sino incluso a reducirlo en algunos casos. Entonces lo ideal sería ajustar la ventilación de acuerdo como a la masa magra, ¿cierto? La masa libre del tejido adiposo. En esa situación. Para la masa muscular. Sí. Sí. Yo vi que alguien no había levantado. Anderson. No, pues si podrías volver a repetir la definición de volumen corriente, por favor. Es el volumen de aire que un humano inspira o expira en reposo. Solo alcanzo a mencionar aquí una cosa final. Vean esto. Vean este gráfico aproximado, ¿no? Esto es presión. En centímetros de agua. Vean lo que pasa acá. Presión en centímetros de agua. 0, 1, menos 1, menos 2, menos 3, eso sería menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8. Sí, eso es presión en centímetros de agua. Imaginen que estamos, introducimos un transductor de presión en la cavidad pleural. Y estamos registrando cómo cambia la presión intrapleural. Entonces vean lo que pasaría. Este señor, bueno señora, este paciente, partimos de A, ¿cierto? Que es el final de una expiración y el comienzo de una nueva inspiración. En este punto en A, la presión intrapleural sería esta, bueno, yo les dije que iba a mirar la de la zona media. La presión intrapleural sería esta en la zona media, ¿cierto? Menos 5. Entonces partiríamos por acá de menos 5, ¿cierto? Menos 5. Va a tomar aire. ¿Qué creen que pasa cuando toma aire con la presión intrapleural? O sea, nos vamos a ir aquí de A hacia B. O sea, sería, por aquí estaría B. Y por aquí vuelve a estar A. Vean lo que pasa, ocurriría algo como esto. O sea, desciende y aumenta. Y luego aquí vuelve a aumentar. Y aquí se repite. Por acá. Desciende. Y por acá cuando expira, aumenta. Y acá vuelve a... Vuelve a inspirar y acá expira. Entonces vean lo que pasaría. Esta persona inspiró, ¿cierto? Se fue hacia abajo. ¿Cierto? Aquí inspiró. Cuando inspiró, la presión intrapleural se hizo más negativa. Mañana podemos ver por qué pasa eso, ¿cierto? Pero, porque ten en cuenta que aquí inspiró, ¿no? Mejor dicho, deben asumir que aquí esto está sincronizado. Bueno, yo no he hecho esta aclaración. Aquí en la X estaría el tiempo, ¿cierto? La variable independiente sería el tiempo. Entonces vean, yo voy a señalar aquí por zonas. Entonces, toda esta zona de acá, toda esta zona de acá es inspiración. O sea, toda esta zona que está aquí en rojo, toda esta zona que está en rojo es inspiración. Esa sería. Y la zona que sigue en verde, o sea, esto sería expiración. ¿Cierto? Entonces aquí inspiró y aquí expiró. Ok, el retorno. Entonces cuando uno inspira, la presión intrapleural se hace negativa y cuando expira, bueno, se hace más negativa. Aquí inspiró y aquí expiró. Entonces vean lo que pasa, cuando uno inspira aumenta el volumen pulmonar, ¿cierto? Y cuando estamos en ese proceso de inspirar, vean lo que pasa con la presión intrapleural, se hace más negativa. Se va hacia los menos 7, menos 8 centímetros de agua, habiendo partido menos 5, ¿no?
Ahora, uno expira, el volumen pulmonar disminuye, pero la presión intrapleural ahora se va hacia valores, sigue siendo negativa, pero se hace un poco menos negativa. Conclusión, cuando un humano ventila en reposo, su presión intrapleural siempre es negativa. Es un poco menos negativa cuando termina de expirar, menos negativa es menos 5, y se hace más negativa cuando termina de inspirar. Se va hacia menos 7, menos 8 centímetros de agua. Entonces eso pasa con ustedes en este momento. Terminan de expirar, la presión intrapleural es menos 5. Inspiran, se va hacia menos 7, 5. ¿Cierto? Vuelven a expirar, regresa a menos 7, 5, a menos 5. Y así se mueven. ¿Cierto? Se mueve entre aproximadamente, aquí voy a poner los números. Se mueve entre aproximadamente menos 5 y menos 7, 5 centímetros de agua. Y el volumen pulmonar varía, bueno, si ese sujeto ideal, se mueve 500 mililitros, ¿no? Habíamos dicho que eran aproximadamente 500. En este caso varía aproximadamente entre 2.800 al final de inspiración y 2.300 al final de inspiración, perdón, al final de expiración. ¿Cierto? Expira, queda en 2.300. Inspira, va a 2.800. El volumen pulmonar. Pero el volumen de aire que tengan en cuenta que no estoy diciendo que la persona esté tomando esta cantidad de aire, ¿no? Estoy diciendo que tomó más o menos 500 mililitros, pero los 500 hacen que oscile entre 2.300 y 2.800. ¿Cierto? Sube o baja. Y la presión intrapleural se mueve más o menos en esos rangos. Bueno, mañana pongo el dibujito un poco más grande con un solo ciclo para analizar mejor lo que pasa en un solo ciclo, ¿cierto? Bueno, o en dos. Listo, no sé si tienen preguntas. Entonces nos veríamos mañana a las 9. Que vaya bien.